Dice la palabra de Dios, vayamos a Tito. Recordemos que empezamos hace 8 días hablando de que todo tema va a iniciar no en el hombre, sino en el Creador, que es nuestro Dios. E iniciamos con un texto bíblico hablando de los atributos de nuestro Dios. Amén. Pero posteriormente hablamos de este pasaje de Tito capítulo 3 y vamos a retomarlo para dar continuidad al tema. Dice, versículo 7. Tito capítulo 3, versículo 7. Para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos, según la esperanza de la vida eterna. Amén. Primer punto. Identificar, hermano, que somos justificados, recordar que somos justificados por gracia, don de Dios dado a nosotros, no alcanzado por el hombre, sino por la gracia de nuestro Dios, pero fuimos hechos herederos. Entonces, los que son llamados son justificados. Los que son justificados reciben una herencia. ¿La herencia cuál es? La esperanza de la vida eterna. ¿Por qué? ¿Quién recibe una herencia, hermano? Hasta te puse hoy un dibujito de unas manos así como que levantan así las manos y dame, ¿no? Pero ¿quién es el que recibe una herencia? El que recibe una herencia es un familiar muy, muy cercano a la persona que va a dejar algo a ese familiar. Nosotros sabemos que comúnmente es de un hijo inmediato, de un padre a un hijo inmediato. También puede ser a un nieto, a un sobrino, a un tío, un abuelo, etcétera, ¿no? Pero comúnmente lo que nosotros tenemos en nuestra mente es que una herencia es de un padre a un hijo. Esto es importante identificar porque recordemos que estamos hablando de la identidad que recibimos en el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y llegamos a Jesucristo. Entonces recibimos esta herencia y somos llamados hijos de Dios. Hasta aquí vamos bien. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad, fíjate, aquí pareciera, pon mucha atención, hermano, porque pareciera como que si viniera una condicionante que ya nos fuera a bloquear un poquito aquí como que el tema y a empezar a meter como que dudas. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Aquí empezamos ya como que a titubear. Pareciera, ¿verdad? Como que dijéramos, caray. No que esto es como que gratis, como que fue por gracia de Dios. Entonces ya me puso una condicionante. Si verdaderamente padezco, entonces sí es por obra de hombre. Y pues pareciera, ¿verdad? Que quisiera pintar como que por la obra del hombre, del padecimiento de la persona, del ser humano, va entonces lograr alcanzar la herencia y va a poder ser llamado hijo de Dios, pero no es así, hermano. Tenemos que tener cuidado con la interpretación de versículos aislados. Y es importante, hermano, que veamos estos puntos. El bucle que te digo ahí que vamos a ver es como que meter un poquito a veces de dudas que tienen algunos hermanos, o más que dudas son ideas que ya se tienen concebidas, que se aferra uno a ellas por agarrar algunos textos bíblicos aislados y se ponen a la defensiva para decir acerca de este tema, que es que la justificación, que el llamado y que el ser hijos de Dios depende de la decisión de una persona en base a su toma de decisión. Conforme a él alcance a decidir, entonces él tiene a ese alcance. Y aunque está implícita la fe para creer en Dios, vimos hace 8 días cómo es que viene esa regeneración. Pero ¿por qué es importante tocar estos puntos, hermano? Debemos de ponernos a estudiar la palabra de Dios
y poder tener nosotros argumentos para poder predicar el Evangelio de Dios y poder hacer una correcta apología. Nos aferramos a conceptos bíblicos, a prácticas cristianas que aprendimos en una iglesia y que las defendemos a capa y espada sin ni siquiera conocer el contexto bíblico correcto, sin ni siquiera poderme a estudiar qué dice la palabra de Dios enteramente, en su conjunto, y no pescarme frases bíblicas, textos bíblicos, cachitos, para entonces acomodarlos en la idea que yo tengo concebida. Y eso es peligroso, hermano. Entonces, por ello, quiero que veamos y comprendamos esta parte. Amén. Entonces, sabiendo entonces que somos hijos de Dios, recibimos una herencia porque hemos sido justificados. Y aquí entonces empieza la palabra, si en verdad padecemos con Él. Ese padecimiento, hermano, si padeces, entonces tienes alcance a esa herencia. Ahí la tienes, pero no es tuya. No es tuya porque necesitas padecer. Pareciera, es que si lo hablamos así en ese tono suena a un requisito que nos lleva a alcanzarlo por medio de la obra humana. Y esta herencia que tenemos al ser llamados hijos de Dios no se alcanza por medio de la obra humana, porque ya Jesucristo hizo eso. Pero ahorita vamos a entrar a qué se refiere ese padecimiento, porque sí hay que padecer. No lo vamos a quitar, esa palabra no la vamos a tachar, no la vamos a borrar porque es necesario padecer. Amén. Pero vamos avanzando. Dice el versículo, regresamos a Tito, capítulo 3, pero del versículo 7 que leímos, ahora vamos a leer el 8. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza. Quiero que hables con firmeza para que los que han creído, los que ya tuvieron fe y creyeron en Jesucristo, los que han creído en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Entonces, hermano, hay una encomienda para estos hijos de Dios que tienen esa herencia, que en medio de ese padecimiento se ocupen de buenas obras. Hay un llamado a buenas obras. Y vamos a estar aprendiendo qué son esas buenas obras, hermano, que no son únicamente aquellas de apariencia hacia la gente, porque podemos estar llenos de apariencia. Tenemos que aprender a identificar las buenas obras y cómo es que vienen impulsadas. Amén. Entonces, estas buenas obras están siendo solicitadas o invitado al que ha creído, no al que no cree. Al que no cree, ten buenas obras para que puedas venir a creer. Cuando tú ves que Jesús le dice al rico, vende todo lo que tienes, ven y sígueme, pareciera que hay esa cuestión de como que entonces si tú lo vendes vas a alcanzar la vida eterna por tus obras. Pero ese no era el punto. El punto es que ese joven no creía en Jesucristo. No sabía que Él era Dios. Entonces, se estaba guiando únicamente por la apariencia de las buenas obras vistas ante las personas. Tú conoces la historia, no nos vamos a meter para no apartarnos demasiado, no tardarnos tanto. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 3 al 16. ¿Y piensas esto, oh hombre?
tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás al juicio de Dios? ¿Obtienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? En este pasaje solo estamos viendo las dos partes, lo que es estar con fe y lo que es estar sin fe. Con fe vamos a poder nosotros ver la bondad de Dios que nos va a guiar al arrepentimiento. Dice el versículo 5, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, está hablando de alguien que no tiene fe, de alguien que no cree en Jesucristo. Por eso no se arrepiente en su corazón. Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque ese juicio de Dios va a suceder y va a acontecer. No hay forma de evitarlo, hermano. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. O sea, a unos vida eterna y a otros ira e indignación. Entonces dice el versículo 9, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Amén. Pausa aquí, en el 11, ahorita leemos el 12. Pero aquí en el 11, nosotros tenemos aquí que ver, hermano, que hay personas que van a buscar la gloria, la honra, la paz de una forma egoísta, egocéntrica, individual. Es algo que el ser humano busca continuamente en su día a día. Pero en su corazón no arrepentido, en su corazón malvado, egoísta, no lo busca por medio de Jesucristo porque no se ha arrepentido. Hermano, pareciera entonces que aquí nosotros hay una idea muy relevante, muy importante que tenemos que ubicar. Y es esta frase: la elección de Dios, del llamamiento que Dios nos da, no viene por una previsión de obras futuras que va a hacer la persona, porque pudiéramos interpretar eso. Es que Dios llama y Dios elige porque Él ya sabe que yo voy a decidir por Él. Ese es un mal pensamiento, hermano, porque entonces ya estamos hablando de que fue terminado, fue mi obra, fue mi pensamiento, fue mi decisión que terminó siendo el que me llevó a los pies de Cristo. Yo terminé decidiendo, como Dios en su omnisciencia, en su conocimiento, en su omnipotencia, Él ya sabía que yo lo iba a elegir y por eso entonces Él me llamó y me permitió que me arrepintiera. Pero hermano, eso es una previsión de una obra futura. Entonces ya no es gracia, ya fue mi elección, ya no fue un regalo de Dios, ya fue mi decisión. Para el necio parece injusto, hermano, que sin mérito alguno de buenas o malas obras, ame Dios más a uno y odie a otro. Ese es un pensamiento de alguien. Y sea que castigue justamente al que lo merece, o sea, al que lo merece, lo castigue porque lo merece, y que conceda misericordia al que no lo merece. Para el necio, eso de todos modos va a ser injusticia. Y tú y yo, hermano, no vamos a cambiar la necedad de su corazón. Es una obra que va a venir únicamente por parte de Dios, porque Él es el que hace ese proceso. Y aquí, hermano, te vas a topar con personas que te van a decir que es un Dios injusto, que es un Dios malo,
que es un Dios que no es omnipotente, porque si pudiera hacer toda esa bondad que dice tener, entonces no habría maldad en el mundo. Por ello, hermano, necesitamos tener afirmado este tema en nuestro corazón. Dice, vamos a la siguiente diapositiva, porque aquí quiero dividir el versículo. Estamos en ese mismo capítulo de Romanos 2, pero vamos a dividir el versículo 12, el versículo 13 y el versículo 14 en 3 partes para que vayamos viendo un poquito más acerca de esto. Dice el 12, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los oidores de la ley, o sea, solo porque yo escuché y me senté en una iglesia y me puse a escuchar la ley de Dios, entonces yo ya soy hecho justo por ser un oidor. Sabemos que hay un texto bíblico que dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios que va a ser expuesta ¿por quién? Pues por alguien, por ti, por mí, hermano. Esa palabra que sale de nuestra boca a predicar el evangelio es esa palabra que va a escuchar el mundo y de la cual Dios va a derramar esa fe para que haya un arrepentimiento y entonces proceda la justicia de Dios. Pero no por escuchar la ley, ponerse y sentarse en una iglesia, en una sinagoga o donde quiera que sea, ya te va a justificar. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos serán justificados. Aquí entonces entramos en esa inquietud de querer debatir y decir, ¿ya ves cómo si es por obras? ¿Ya ves cómo si la justificación va a ser por obras? Ok, pero yo te preguntaría, hermano, ¿realmente en serio vamos a nosotros a cumplir la ley? Dice el 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, los gentiles, tú y yo, que éramos gentiles, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismo. O sea que todos están amolados, hermano. La pura naturaleza del ser humano, Dios termina siendo desde el origen, desde la creación de Dios, y termina siendo grabado en el corazón del hombre esa ley, esos mandamientos. Ya que el 15, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio, y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Nos queremos justificar, justificar cuando pecamos, ¿verdad? Cuando fallamos, cuando sabemos que algo no estuvo bien, cuando me dan mal el cambio y no lo regreso, ¿verdad? Y digo, no es que me hace falta. No, ¿para qué no se pone abusado? O el pecado que sea que se te ocurra. Queremos justificar como gentiles, el por qué hemos fallado y nos acusa nuestra moral. Pero entonces dice eso, ¿no? En el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Entonces, hermano, vamos a leer Santiago. Vamos al libro de Santiago. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Dice así: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos,
pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí volvemos a entrar a esa inquietud. Entonces sí es por obras, ya ves cómo sí, pero no, mi hermano. La auténtica fe en Jesucristo te va a dar la identidad y la renovación que tú necesitas para que tú empieces a generar obras. Dicho de otra manera, tú tienes que tener un auténtico arrepentimiento derivado de la fe en Jesucristo, y entonces viene una transformación en tu cuerpo, en tu ser, donde tú anhelas hacer las obras de aquel que te ha salvado, de aquel que te ha rescatado. Dicho de otra manera, aquel que dice que tiene fe, que es cristiano, pero que no tiene frutos, ¿qué dice la palabra? Pues a lo mejor solo es un asistente, hermano. A lo mejor no es cristiano. Ten cuidado, porque las obras acompañan a la fe genuina. Escucha lo que estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que no las obras van a ser entonces las que te den el alcance a tu identidad, sino que es la fe en Jesucristo. Por eso tienes una identidad, y entonces viene esa obra que tú quieres y anhelas ejecutar. Dice, sigamos leyendo, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y aquí decimos, Abraham fue justificado por sus obras. ¿Eso es así? Si solo agarras este cachito de la palabra, vas a decir que sí. Pero si te pones a estudiar, te vas a dar cuenta que en Génesis 15:6 se le dice a Abraham, por tu fe tú has sido justificado. Y entonces, capítulos después, en Génesis 22:9, es donde se da cuenta sus obras que demuestran la fe que tuvo desde el capítulo 15, donde fue justificado por creer en Dios. Él manifestó entonces esa fe diciendo, aquí te entrego a mi hijo. Y ahí en ese versículo vas a ver cómo lo pone a su hijo Isaac en el altar. Pero no es porque él estaba siendo justificado por esta obra, cuando en Génesis 15:6 había sido justificado. ¿Por qué? Porque creyó en Dios. Vamos a leerlo, hermano, porque si no, no vas a creer. Dice Génesis 15:6. Y Abraham creyó en el Señor, y el Señor se lo reconoció por justicia. Amén. El 22:9 pues es cuando ofrece a Isaac. Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo del 2 al 3. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Amén. Es un complemento. Cuando estudiemos la palabra de Dios, tenemos que ver todo el contexto de lo que nos está describiendo en la palabra nuestro Dios. Vamos a primera de Timoteo
2:4. Dice así, 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es ¿quién? Cristo Jesús. Primer declaratoria que vamos a ver. ¿Es voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos? ¿Sí o no? Sí, lo declara la palabra. Tenemos un Dios bueno que dice la palabra que como amó a Dios al mundo, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pero ahí empieza una premisa errónea, un error de idea que nos hacemos y declaran algunos. Al perderse más hombres que los que se salvan, entonces puede más la voluntad del hombre que la de Dios. ¿No? Si Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero yo volteo y veo al mundo y lo veo bien perdido, entonces como que Dios no tiene omnipotencia, como que se le fue, de las manos su creación. Adán y Eva se le fueron de las manos, ¿ah? Y pensamos ese error, que puede más la voluntad del hombre que la de Dios. Siguiente, dice, respondemos que quien no se salva es porque no quiere. Otra idea que nos hacemos. Entonces, si Dios quiere salvar a todo el mundo, no se salva porque no quiere. Porque no quiere. Ese porque no quiere, volvemos a construir una idea, una premisa, una idea errónea, que es: ¿puede entonces más la voluntad del hombre que la voluntad de Dios? Por lo tanto, la voluntad de Dios es vencida por la voluntad del hombre. Y eso no es así. Su voluntad y su omnipotencia. Dios Padre omnipotente, escucha esta declaración. ¿Puede todo lo que quiere? ¿Sí lo crees? ¿Puede todo lo que quiere? Amén. Él puede todo lo que quiere. Ninguna voluntad humana puede impedir la realización de la voluntad omnipotente. No hay voluntad humana, no hay hombre, no hay persona que pueda estar por encima de la voluntad de Dios. Esta idea de que rompo mis cadenas de esclavitud por mi cuenta, por mi decisión, no se va a dar. Porque solo Jesucristo puede liberarte. Solo Jesucristo. Él en su omnipotencia, en su omnisciencia, en su omnisciencia perfecta de nuestro Dios, Él sabe el plan que tiene con el mundo, hermano. Y tú y yo no lo vamos a comprender del todo. Porque apenas si podemos comprender la Trinidad de nuestro Dios, apenas si alcanzamos a ver los tintes de los atributos de nuestro Dios, ahora queremos ver el macro plan de nuestro Dios. Podemos conocerlo a nuestro limitado entendimiento, pero podemos cometer errores y caer en estos pensamientos incluso con nuestra conducta y con nuestras declaraciones en la palabra de Dios. Al decir, el hombre se salva, él tiene la decisión de yo me salvo. Yo decido seguir a Jesucristo. Por lo tanto, la salvación se pierde porque mañana yo puedo despertar y decir, ¿sabes qué, Dios? Ya no creo en ti. Eso no va a pasar, hermano, no puede ser.
quien lo hace es porque no creyó en Jesús, porque no fue transformado, porque no hubo un arrepentimiento. Solo fue una confesión y una declaración porque alguien le predicó y le dijo, a ver, ven, repite conmigo. Y la otra persona, pues, ok, voy a repetir. Pero no hubo una transformación y un arrepentimiento en su corazón. Tengamos cuidado con lo siguiente. Quiero hacer otro paréntesis y hablarte de este tema. Se llama el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, hermano, que se dio en el 1545 al 1563 después de Cristo, fue una reunión de clérigos católicos convocada por el Papa en turno, que en el momento estaba, en respuesta a la Reforma Protestante. Después de que viene Martín Lutero y empieza la explosión de la Reforma, entonces el catolicismo reacciona y responde y hace una convocación y entonces se empieza a determinar varias cosas. Una de ellas es que reformó los abusos, habría que poner comillas, habría que ver en la historia cómo lo hizo y qué hizo, pero según reformó los abusos, pero también condenó la teología protestante. ¿Por qué es importante y por qué me interesa que conozcas esto? Porque en el canon del 10 al 20, a lo mejor un poco más, un poco después también, habla todos esos cánones, son como artículos. Los cánones es como artículo 1, artículo 2 o cláusula 1, para que más o menos me entiendas. Cada canon de este cacho habla acerca de la justificación. Y en el canon número 14 declaran lo siguiente: aquel que diga que la justificación es solo por fe, sea excomulgado. O sea que, hermano, yo estaría ahorita bien excomulgado por decir que la justificación viene por fe. Y ese castigo, hermano, que viene a las personas que crean en que solo por fe recibes la justificación, es que lo expulsan. Es la disciplina, el castigo. Después no conozco qué hacen para que después se pueda reintegrar esa persona. A veces los cristianos, déjame te cuento que a veces también respondemos y reaccionamos así. Cuando alguien hace una declaratoria de alguna doctrina, de algún tema teológico, de algo, de una forma de pensar sobre de algo, ya queremos excomulgar, hermano. Ya queremos dictarlos como herejes, ¿verdad? Y lo queremos crucificar. No, hermano. Seamos pacientes y edifiquemos. Y seamos pacientes en nuestra expresión y en nuestro hablar para que no se entienda como una etiqueta a la persona que está interpretando algo de alguna forma o de alguna manera. Si tú escuchas a alguien, un hermano en Cristo que te dice, es que yo creo que la justificación, si actúa el hombre, si participa la persona, no lo quieras poner como un hereje y crucificar, hermano. Eso es algo que ya le toca a nuestro Dios. A ti te toca estudiar la palabra de Dios, asimilarla, meditarla, crecer en ella y amar y predicar y testificar y declarar y enseñar. Pero cuando alguien se mantenga en una idea, no quieras inmediatamente excomulgar y decir que es un hereje, porque vas a caer en una conducta como la que hubo en este concilio. Cada uno de esos cánones que te estoy diciendo es, y el que diga esto será excomulgado, y el que no haga esto será excomulgado. Tengamos cuidado, hermano, y aprendamos. Dice entonces la diferencia entre la justificación y la santificación, y vimos este esquema, hace 8 días lo pusimos para que podamos identificarlo y entenderlo mucho mejor. La justificación es donde yo no participo, donde yo no
puedo hacerlo, soy el condenado donde me tengo que callar la boca porque soy el juzgado. Y entonces solo voy a abrir mi boca para cuando venga el que me va a justificar, que es Jesucristo. Te arrepientes de tus pecados y entonces yo ya puedo declarar y confesar algo, hermano. Ya participa mi fe. Pero la justificación es una posición legal que la hace Jesucristo y no el hombre. Y la cuestión de la santificación es que después de la santificación es que en medio de ser un justo, justificado, entonces puedo proceder a hacer buenas obras. Entonces voy a anhelar tener un cambio de actitud. Ya no voy a desear ser el mismo, ya no puedo ser igual, ya no voy a anhelar regresar a mis ritos religiosos, a mi sectarismo religioso, a mi ideología que yo tenía, a mi forma de pensar, a mi sincretismo. Lamentablemente el cristiano a veces hace un sincretismo cristiano. Sincretismo significa una mezcla. Y ahí estamos mezclando y le metemos al cristianismo ideas paganas. Y ahí queremos aferrarnos en nuestra idolatría, en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad. Le metemos sincretismo a nuestras ideas cristianas. Y queremos ayudar y colaborar en la obra de Dios y del Espíritu Santo con una renovación de ideas modernas. Y hay que tener mucho cuidado entre lo que es del día de hoy y lo que yo quiero traer del mundo. No es lo mismo. Hoy uso pantalones, en tiempos de Jesús eran túnicas. No voy a traerme aquí para predicar el evangelio unas túnicas. ¿Verdad que no? Porque en mi tiempo actual los hombres usamos pantalones. Pero cosa distinta, entonces como en el mundo empiezan a tener un ritmo, no me acuerdo cómo se llama, ese que tienen ahorita los chicos, reggaetón, perreo, no me acuerdo cómo se llama. Entonces lo vamos a meter en el tiempo de la alabanza y de la música para jalar más jóvenes. Voy a traer más jóvenes porque es lo de hoy, porque es la onda. Tengamos cuidado con ese sincretismo. Entonces, hermano, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice así: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo, o sea, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos los mandamientos. Si yo guardo los mandamientos, es una evidencia de que he sido llamado, de que he sido justificado, porque voy a tener una conducta de cómo. ¿Cómo dice el versículo 2? ¿Cómo empieza? ¿Alguien tiene Reina Valera? ¿Quién tiene Reina Valera? ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? La primera palabra. Hijitos. ¿A quién le está hablando? A sus hijos. Hasta con cariño. Hijitos. El hijo del capítulo 2, versículo 1, hijo mío, el hijo se espera que tenga una conducta de hijo. Esas son las obras, hermano, de las que estamos hablando. No de las obras que te van a dar alcance a la justificación. Por eso no se concibe que entonces se equivocó. O sea, un creyente vino, pero no tuvo obras, entonces perdió su salvación. No, hermano, más bien nunca fue hijo. No recibió ese arrepentimiento genuino que lo llevó a una transformación en su mente, en su corazón, para concebir que ya es hijo. Sigamos. Judas, vamos al Judas. Capítulo 1,
Judas solo tiene un capítulo, hermano, versículo 18 al 22. ¿Quiénes os decían? Está hablando de los apóstoles de Jesucristo, de los 12 apóstoles de Jesucristo, los verdaderos apóstoles de Jesucristo que asentaron la doctrina. Dice, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu, pero que también se congregan, hermano, que también vienen a la iglesia. Pero vosotros, amados, edificándoos, o sea, edificándose, ¿es una acción de quién? De los apóstoles que edificaron, porque ellos edificaron. ¿Está hablando del Espíritu Santo que edifica? ¿Está hablando de Jesucristo que es la roca angular? ¿De quién está hablando? El término, ¿en qué? Es que reprobé español, hermano, pues no te sé decir en qué está escrito edificándoos. ¿En qué tiempo o en qué palabra? ¿Qué significa? Es la acción que haces tú y yo. Nos edificamos. Esa es una obra de edificación a la cual estamos siendo llamados, a la cual estamos siendo convocados. Todas estas obras de hijo y esta edificación está dentro del plano de la santificación, no de la justificación. Entonces dice, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan. Tenemos que tener acciones. Ya se nos invita a tener una conducta. Empezamos a ver que se nos invita a tener un comportamiento, a ser distintos, a ser diferentes. ¿Cómo es entonces? Pues el caminar del cristiano es el proceso de santificación progresiva. La vida de un hijo de Dios es el proceso de santificación progresiva. Lo vamos a dividir en tres aspectos. Una santificación inicial que se da desde el momento de mi conversión, desde el momento en que yo me arrepentí y creí en Jesucristo, y en una santificación progresiva. Una santificación, una actitud, una obra, un comportamiento, algunas acciones que tengo yo que hacer de forma progresiva por mi vida en Jesucristo. Ese proceso de santificación le vamos a llamar santificación progresiva. Y al último, al tercero, una santificación final, que es cuando entramos ya a la entrega de este estuche que tenemos, de este cuerpo, para llegar entonces a la presencia de nuestro Dios Santísimo. Ahí va a ser transformado nuestro cuerpo en un cuerpo espiritual diferente, distinto. Ahí va a ser la culminación de la santificación de nuestro ser. Leamos Lucas, quiero que veamos Lucas. Fíjate, vamos a ver, quiero poner 3 ejemplos del Nuevo Testamento y luego uno del Antiguo. Vamos a Lucas 14. Nos vamos a apurar, hermanos, a ver si lo podemos ver rápido para poder ir clarificando esto. Versículo 15. El libro de Lucas lo escribió un gentil médico. No es Lucas un apóstol. ¿Ok?
era un gentil médico, ¿vale? Él lo escribió. Dato curioso, él en este sector de lo que vamos a leer entre el 14 y el 15 es una serie de parábolas que describe. Entonces dice el 14, 15 al 24, dice: estaban en la mesa sentados con él, a la mesa oyó esto y dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios, dijo alguien. Pero él, o sea Jesús le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Nos vamos a brincar textos por cuestión del tiempo, hermano. Tú conoces la parábola. Un hombre invitó a una gran cena, invitó a muchos. Versículo 18. Y a una comenzaron a excusarse. Uno de un pretexto, otro de otro pretexto y otro de otro pretexto y así, ¿verdad? 21. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá ¿a quiénes? Pobres, mancos, ciegos y cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados. ¿Y qué? Y oblígalos a entrar. Yo no me imagino esa escena, ¿eh? Y oblígalos a entrar. Tú y yo éramos eso, hermano: el cojo, el manco, el ciego. Cuando habla acerca y vea los caminos, está hablando de aquellos relegados, aquellos que son menospreciados, aquellos que nadie quiere. Hermano, por eso la iglesia cristiana no puede ser de una élite, de que menospreciemos a alguien por su apariencia. Que porque si se vea de apariencia de dinero, entonces sí lo dejo entrar, si no, no lo dejes entrar. Tenemos que ser cuidadosos y ministrar nuestro corazón en ese orgullo que tenemos. Cosa distinta, ¿verdad? Que si alguien viene en un momento de adicción, ahí sí tenemos un protocolo de por cuidado, mejor que venga la persona en un estado. Ahí hay polémica, yo lo sé, hermano. Pero no juzgamos y no separamos a alguien por su apariencia, por su estado físico, por su pecado, porque si trae dinero o no trae dinero. No hacemos distinción. Porque Dios llamó a lo vil y lo menospreciado de este mundo, hermano. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probarán mi cena. Primer parábola, empezamos a ver que hay un llamado a aquellos que no están ni listos ni preparados, no están vestidos, no hay obra humana para entrar a la fiesta, a la cena del Señor. No hay una obra humana antes. Más bien el siervo fue, los obligó y los metió, ¿no? Quién sabe cómo, pero los metió a fuerzas. Vamos al capítulo 15, versículo 3 al 7, siguiente parábola. Entonces se les refirió esta parábola. 4, dice: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, y no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Dos aspectos interesantes que quiero que veas. Está hablando de una oveja. En la parábola anterior está hablando de alguien que no es un invitado, no es un amigo, no es un familiar. Es alguien que se encontró en las calles para meterlo, es decir, lo que no era, lo hizo que fuera. Aquí ya estamos hablando de otro tipo de persona, alguien que es una oveja, que pertenece a un redil. Esos son los hermanos que están perdidos, hermano, que están alejados, que conocieron a Cristo, pero que el mundo ya se los jaló, pero que tienen una identidad como oveja, realmente son oveja. Y dice que es, ¿quién es el que va por ella? El pastor va por ella. No, la oveja dice: no, ya me voy a regresar porque yo quiero regresarme. La oveja el pastor va por la oveja. Dato curioso para que veas en el versículo 4, cuando dice que deja las 99 en el campo, la traducción literal real que dice en el campo es
en el desierto. La traducción verdadera que dice ahí no es en el campo, porque ya tu mente dice, yo soy una oveja del Señor y yo estoy en el campo donde pasto, como pasto y estoy bien y todo está bonito y padre y la vida cristiana, miel sobre hojuelas, ¿verdad? Todo hermoso y maravilloso. Pero no, las 99 estaban ¿en dónde? En el desierto, donde hace calor, donde es árido, donde hay dificultades. Esa es la santificación progresiva. Esa es ahí en donde nosotros tenemos que estar. No en lugares donde nos sintamos cómodos, porque no vas a crecer, porque no vas a aprender, no vas a madurar. Tu fe no va a aumentar. Quien quiere vivir la vida cristiana sin sacrificio, sin padecimiento, en comodidad, no va a entrar en este proceso. Y eso no puede ser, hermano, no va a pasar porque no lo decides tú. La oveja no decide, espérate, ¿a dónde me llevas? ¿Cómo que me llevas al desierto? No, a mí déjame aquí. A mí déjame aquí, estoy cómodo, aquí está rico, aquí estamos bien. ¿Para qué estar en conflictos, en pleitos? ¿Para qué padecer y sufrir? Dice 15 del 11 al 32. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame mi herencia, ¿no? ¿Conoces la historia? Le dice, dame la herencia. Tú sabes que va y la derrocha. Y en el versículo 15 llegó el momento donde tuvo que apacentar a cerdos. Lo más inmundo de un judío era tener contacto con un animal inmundo. Eso está estipulado en Levítico. Entonces él llegó hasta lo más inmundo, derrochando la herencia del padre, pero era hijo. El Espíritu Santo lo trae en sí y entonces él conoce el camino. ¿Quién es el camino que nos lleva al Padre? Cristo Jesús. Entonces él vuelve en sí y dice, regresaré, dice el 18, me levantaré e iré a mi Padre. Tiene identidad, quiero que notes esto, tiene identidad como ¿qué? Como hijo. Nadie puede llegar y decir yo soy hijo porque se le ocurrió. Imagínate que en tu casa llegara un joven y dijera, pues yo soy tu hijo. ¿Tú quién eres? Pues soy tu hijo. Tú vas a decir, no, tú no eres mi hijo. ¿Sí me explico, hermano? Así de delicado es algo que certifica que tú eres hijo. Entonces, pero chécate, dice, él empieza en un arrepentimiento y entonces dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Cualquier pecado terrenal en el ambiente humano, no solo le hacemos el pecado y el daño al vecino, al amigo, al padre, al hermano, a la esposa, al esposo, al hijo. No, a todo ser humano que peca en este plano, peca contra Dios. Dice entonces, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Corrió, lo abrazó, lo besó. Entonces él le declara nuevamente, es que he pecado contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero él le dice, tráiganle vestidos, tráiganle anillo, báñenlo. Tiene que entrar en un proceso de santificación. Pero él ya tiene una identidad, es decir, la santificación inicial es aceptable, es aceptado, es recibido por el Padre porque tiene identidad como hijo. ¿Sí, amén? Entonces aquí estamos nuevamente hablando de alguien que también se encontró apartado o lejos. Entonces nos encontramos con alguien que es el hijo mayor. En el 27 vemos cómo él le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha matado al becerro engordado. Y dice el 28 que él se enojó y no quería entrar. A veces la iglesia cristiana también toma actitudes, comportamientos en contra de los que se están salvando, porque queremos merecer más, porque le dice en el 29, mira, le reclama al papá, por tantos años te he servido
y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Siempre he sido un hijo obediente. He trabajado mucho, he servido, he caminado, me he esforzado y tú no he recibido de ti esto. Ahí hay un trabajo también con este hijo que es mayor, que es adulto, que es más grande, que se supone que tiene más madurez. Lo exhorta al padre y le dice: hijo mío, le da identidad. Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Aunque el hijo vuelve, siempre es porque el padre, el pastor de pastores, nos trae con lazos de amor hacia él, a sus hijos. Entonces, hermano, vemos nosotros aquí en estas parábolas ese proceso donde hay una identidad, pero no te quedas nada más así, sino que debe de haber una respuesta de conducta, de comportamiento posterior a esa identidad, y esa es la santificación progresiva. Dice Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1:28 dice así: y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Y aquí te puse una imagen, hermanos, si podemos dar a la siguiente, porque es aquí en donde nosotros vemos que nosotros no éramos ese pueblo escogido, ese pueblo que fue sacado de Egipto, que venía de la promesa directa, de la descendencia directa de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces vienen esos hijos, esas 12 tribus que nosotros conocemos, que en el desierto anduvieron y donde se estipuló lo que debía de hacer el tabernáculo. Primera de Pedro, versículo 2-9. 2:9. Pero vosotros, ¿qué dice, hermano? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos tú y yo ese pueblo que no era pueblo y que ahora fue metido para ser pueblo. Dice Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros sabemos que Jesucristo es el Cordero que fue enviado para pagar, fue la ofrenda que fue precisa para pagar el pecado que debíamos de pagar tú y yo. Él pagó por nosotros. En este texto bíblico, la palabra donde dice habitó entre nosotros, literalmente en el griego es la palabra que se utiliza para tienda. Sabemos por estudios que se está hablando de que Jesús se hizo la tienda. Jesús se hizo el tabernáculo de reunión. Es Jesús quien le empieza a dar propósito a nuestra vida en medio de esta identidad de real sacerdocio y de nación santa y de ser un pueblo adquirido. Dice Efesios, te vas a ver por qué tanto afirmar esta identidad de nosotros. Dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La edificación está en Jesús. La palabra distinta que vimos de la edificación ya es la acción de estos actos entre el pueblo de Dios, entre la familia de Dios.
en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Para ser un templo santo, en quien también vosotros sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos ese templo. Nosotros somos el lugar donde Dios posa su presencia y el Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 21:3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Está hablando de quién? De Jesucristo. Entonces, hermano, esto que pongo aquí es para que más o menos pueda yo brevemente explicarte. Esta identidad de ser un pueblo santo nos la da Jesucristo, nos la da Dios. Pero en este proceso, hermano, el tabernáculo era para los judíos el lugar, el símbolo más santo, más puro, más limpio, más perfecto. Es este lugar, el lugar más santo de los judíos, la parte más apreciada. Pero no solo, hermano, para nosotros debería de representar como que algo que el pueblo de Israel tuvo por la ley, porque el diseño de esto, ¿quién lo hizo? Dios, no fue el hombre, no lo inventaron el pueblo, no fue Moisés, no fue Aarón, fue Dios quien dio las instrucciones. El tabernáculo, más o menos, hermano, para que te des una idea, mide poquito menos de lo que mide este auditorio. Eran más o menos 1000 metros cuadrados. Era un lugar grande, amplio. Y en este lugar se desempeñaban acciones, eran un proceso de purificación y santificación. Hermano, si Jesucristo es nuestro tabernáculo, si nosotros somos el templo de Dios, donde su Espíritu Santo se posa, ¿acaso no deberemos de tener acciones, obras de santificación? ¿Acaso no estamos siendo llamados a matar nuestra carne, a morir a nosotros, para entrar entonces a ese proceso de vida cristiana? En un sufrimiento en nuestro yo interno, morir a nuestro egoísmo, a nuestro cuerpo de concupiscencia que tenemos. Eso no se va a acabar hasta que entreguemos este cuerpo, este estuche. Pasar por el proceso de lavamiento diario, tanto por fuego del Espíritu Santo, tanto la purificación en el agua, en el lavamiento por el Espíritu Santo. Y lo que encontramos entonces en el lugar santo, ¿verdad? Estaba dividido por el atrio, el santo y el santísimo. Y en el santo vemos también simbolismos que nos van a invitar a una vida de santificación. El altar de incienso, que es la oración de los santos, estamos siendo convocados a orar, a interceder los unos por los otros. El velo que dividía, hermano, el santo y el santísimo fue rasgado por Jesucristo. Quitó la división que nos separaba para entrar al lugar de la presencia de Dios. Ya no solo una persona que era digna por los sacrificios que se habían hecho acá, por ese proceso. Jesucristo nos hizo aceptos, santos, para entrar en este proceso donde nos encontramos con simbolismos de bendición y de santificación para el pueblo de Dios. 10 mandamientos, que es amar a Dios y amar al prójimo. En eso se resume la ley. Un simbolismo de la vara de Aarón que reverdeció. Somos llamados a fructificar. Somos llamados a dar fruto, a dar vida para edificación de la iglesia. Somos llamados a estudiar la palabra de Dios para edificarnos unos a otros. Entonces, este proceso, hermano, gloria a Dios, este proceso es un proceso de santificación al cual somos llamados. No veas tu vida y tu cuerpo, tu estuche, como algo que no es amado y apreciado por Dios. Ya no más, hermano. Si eres hijo de Dios, tienes que verte con esta proyección
de que estás siendo llamado a la santificación, porque eres el lugar donde Dios quiere posar su Santo Espíritu. Siguiente, ahora sí, diapositiva. Estoy cerrando ya el tema con esto. Jesús me hace acepto, me da identidad. Pero entonces el creyente en la santificación progresiva, en ese cambio de conducta, cambia su lenguaje, se está purificando a sí mismo en la búsqueda de la palabra y de la oración. Está habiendo un cambio de conducta. Vamos a leer rápidamente esos textos y cerramos el tema. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Todavía no somos lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. ¿Sale? Ahí estamos hablando de ese proceso de santificación final, y a la vez, al conocer y tener esa promesa, no por tardanza, sino porque ya viene el Señor por nosotros, entonces voy a entrar en ese proceso de purificación. Dice Romanos capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es un proceso de santificación. ¿Sí, amén, hermanos? Sí, estamos viendo la diferencia de la justificación. Ese es el tema. Poderlo separar mis obras de que si hoy pierdo la salvación porque me equivoqué o no, que ya nos quitemos eso de la mente para que podamos vivir una experiencia de santificación en Cristo y nos deleitemos en ella. Y ya no estar acusados, flagelándonos, pensando que eso nos va a hacer aceptos. No, mi hermano, ya quitémoslo de la mente. Entremos a este proceso de santificación. Dice Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1. Versículo 15. Yo creo que aquí ya terminamos el tema, hermano. Dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos, llamados a santificación. Así como Él es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esa invitación es a los llamados, a los que ya son justificados, a los que ya son hijos de Dios. Amén, hermano. Espero que la palabra de Dios te haya hablado, que se haya afirmado a tu corazón, que hayas podido distinguir entre esta gran diferencia entre la justificación y la santificación y ese proceso hermoso de la regeneración en el inicio. Amén.